Bueno, hoy es 19 de junio y vamos a estar recordando, leyendo algunas frases de Artigas y también haciendo alguna reflexión sobre las mismas. La primera frase que vamos a leer dice: "Solo aspiro al bien de mi patria, en la justa causa que sigo, y si algún día los americanos del sur nos vimos reducidos al abatimiento, hoy estamos resueltos a hacer valer los derechos que los tiranos mandones nos tenían usurpados". Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en esta frase de Artigas, pensamos en la realidad de Casaballe y vemos todos los derechos a los cuales no podemos tener acceso, ¿sí? Y vemos que hay una apatía grande también, como que faltan las cosas, como que no están, pero todo el mundo se queda de brazo cruzado, o no todo el mundo, pero sí la gran mayoría. Y nos acordamos de la frase de Artigas: tenemos que hacer valer nuestros derechos. O sea, los derechos se conquistan a fuerza de lucha. No es quedándose de brazo cruzado, ni protestando, ni quejándose. Simplemente hay que hacer valer los derechos, ¿tá? Se habla mucho de Artigas en la escuela, luego en el liceo se habla un poco menos, pero se sigue hablando, y parece que los uruguayos no aprendimos nada de Artigas. Una primera cosa que queremos remarcar en este 19 de junio es hacer valer los derechos, luchar para hacer valer los derechos. Segunda frase. Dice así: "Me he visto perseguido, pero en mi sentimiento jamás se vio humillado. La libertad de la América forma mi sistema y plantearlo mi único anhelo". Seguimos con otra frase. "Mi autoridad emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana. Ciudadanos, los pueblos deben ser libres". Esto lo dijo el 4 de abril de 1813 a los diputados en el Congreso Provincial. Muchas veces se habla de participación popular, pero cuando el pueblo participa se le corta la participación. Es decir, muchas veces las estructuras que existen de participación son circos, ¿tá? Donde por un lado se llama a la gente para que participe, pero cuando la gente se quiere expresar no la dejan participar, salvo que levante la mano para apoyar lo que ya algunos iluminados decidieron. Entonces eso no es participación popular, y creo que tenemos que darnos un debate serio de qué tipo y qué forma de participación queremos. Y a la vez consultar al pueblo en todas las cosas que sean necesarias. Por ejemplo, desde un presupuesto participativo que nazca verdaderamente de una asamblea, de una discusión grande entre vecinos, hasta temas más complejos y controvertidos, ¿tá? Que no lo deben resolver 10 o 20 legisladores, sino que tienen que estar a consideración de todo el pueblo, leyes que tienen que ver con cuestiones sociales donde aprobarlas o no aprobarlas implica que se divida al país. Entonces, en procura de la unidad de los orientales y en procura de la unidad de los uruguayos, es importante que los temas controvertidos se pongan a consideración popular, por ejemplo a través de herramientas como el plebiscito o otra forma de consulta popular. Sigo. Dice Artigas: "Mis armas no han tenido otro objeto que sostener la voluntad general de los pueblos, en cuyo obsequio he estado pronto a sacrificar mi existencia". Sigo. "Para mí es un deber proteger con mis armas las libres determinaciones de los pueblos". Acá hay una cosa que quiero reflexionar sobre estas dos frases que aparecen en las armas. Tenemos en nuestra cultura se nos ha mezclado culturalmente el pacifismo, la ideología del pacifismo. Una cosa es amar la paz y otra cosa es ser pacifista, es decir, el no a la violencia bajo ningún concepto. Eso es el pacifismo. No importa lo que hagas, yo soy pacifista, y que pase lo que pase, soy pacifista. Ese no era el pensamiento de Artigas y no era el pensamiento de los héroes latinoamericanos. Cuando había que oponerse a algo con violencia, en procura de la paz, había que hacerlo. Cuando había que hacer algo
en procura de la paz, aunque fuera violento, había que hacerlo. Entonces, hoy por hoy tenemos situaciones donde, por ejemplo, la vida de una persona se quita sin que existan mayores consecuencias que un tiempo de reclusión. Entonces, cuando la vida de la persona se valora poco, tenemos que pensar hasta dónde ese pensamiento pacifista se nos metió. Si la vida de una persona no tendría que, por lo menos, tener como precio el precio de la vida de esa persona que le quitó la vida a otra persona. Son debates que nos tenemos que dar. En la época de Artigas, y posteriormente también, aquellos enemigos, aquellas personas que se los pasaba a cuchillo, se los pasaba de hueso, o sea, traidores de la patria, enemigos. Hoy una persona, por ejemplo, vacía un banco, deja a medio país en la ruina y no pasa nada. Hay que considerar algunas cosas y tenemos que quitarnos el pacifismo de la cabeza, y en algunas cosas creo que tenemos que ser más violentos, sin tenerle miedo a la palabra violencia, y teniendo considerando particularmente que la violencia la debe ejercer el Estado siguiendo los mecanismos que el Estado determine. Es decir, no son los particulares, no son los civiles quienes se tienen que volver violentos, sino que el Estado tiene que actuar con violencia cuando la situación lo justifique. Vamos a seguir un poco más. El jefe de los orientales ha manifestado en todo tiempo que ama demasiado su patria para sacrificar este rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Ya la conocemos la frase. La multiplicidad de nuestros enemigos solo servirá para redoblar nuestras glorias si queremos ser libres. Los orientales saben desafiar los peligros y superarlos. Otra frase más. Voy a analizar esto. Los orientales saben desafiar los peligros y superarlos. Siempre en toda lucha hay obstáculos. Siempre en toda lucha hay obstáculos. La lucha por los derechos no es un camino llano. Hay que enfrentarse y vencer obstáculos. Las cosas no se regalan, los derechos no se regalan, hay que pelear por ellos para lograrlo. Si nosotros queremos lograr condiciones mejores de vida aquí en Casaballe, también tenemos que pelear organizadamente, adecuadamente por esos derechos. En el camino del honor, del que jamás me he separado, me he hallado al frente de los derechos sagrados de mi patria que he defendido y defenderé hasta donde el soplo de mi vida me anime. En la unión está nuestro poder, y solo ella afianzará nuestro presente y nuestro porvenir. No está hablando de un lugar físico, Artigas, no está hablando del barrio de la Unión, está hablando de la unión de los orientales, ¿tá? Y dice que en la unión está el poder. Tenemos que estar juntos, tenemos que tener objetivos en común, tenemos que estar organizados y luchar por esos objetivos en común para que los cambios se den. Hola, si no lo logramos individualmente, no logramos nada. Es propio de los pueblos libres preferir la gloria a la ignominia. Otra más. La grandeza de los orientales solo es comparable a su abnegación a la desgracia. Ellos saben acometer y desafiar los peligros y dominarlos. Resisten la imposición de sus opresores y yo al frente de ellos marcharé donde primero se presente el peligro. Otra frase más. He llegado el caso en que la patria demanda los mayores sacrificios de sus hijos. Los pasados son inútiles si no empeñamos otros contra un extranjero sediento de nuestra dominación. Otra más. Amar su libertad es de seres racionales, perderla es de cobardes. Con libertad ni ofendo ni temo. El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren
inviolable la soberanía de los pueblos. El pueblo es soberano y él sabrá investigar las operaciones de sus representantes. Acá quiero hacer una pausa. El pueblo es soberano y sabrá investigar las operaciones de sus representantes. ¿Cuántas veces tenemos problemas que surgen entre los representantes y tenemos supuestos representantes del pueblo que se niegan a toda investigación de estos representantes para que no salten cosas feas en caso de que las haya? No hay que tenerle miedo a la investigación. Cuando hay que investigar, aunque sea para mantener el honor de la persona. Es decir, muchas veces se puede decir algo de la persona que no es cierto, y una vez que se investiga, la persona queda libre de culpas, digamos, y queda su nombre libre. Ahora, si la persona efectivamente cometió alguna irregularidad, ¿la vamos a defender? Por supuesto que no. Por eso investigar las operaciones de los representantes es importantísimo siempre. Dice, en lo sucesivo solo se ve entre nosotros una gran familia. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Bueno, acá tenemos, podemos preguntarnos cuál es la causa de los pueblos hoy en día. ¿Cuál es la causa de los pueblos hoy en día? Cuando vemos gente, ¿ya?, que está durmiendo en las calles, cuando vemos problemas en la educación, cuando vemos problemas en la salud, cuando vemos problemas en la seguridad, que no son problemas de ahora, es cierto que no son problemas de ahora, que vienen de antes, también es cierto que vienen de antes, pero no podemos seguir demorándonos. La causa de los pueblos no admite la menor demora. ¿Qué más causa de los pueblos, ¿verdad?, que tener un nivel de vida adecuado? ¿Y por qué seguir dilatando y hablando de otros temas que nos impone desde afuera, en base a agendas internacionales se nos impone, ¿tá?, en lugar de aceptar esa agenda que naturalmente emerge de las necesidades del pueblo, ¿tá? Y no es necesario que alguien escriba esa agenda, como me dijeron por ahí una vez, ¿tá? Alcanza con tener un poco de sentido común y ver cuáles son las necesidades de la gente. La cuestión es solo entre la libertad y el despotismo. Está bueno, digo. Ahora hay que tener en cuenta también, y cuando hablamos de libertad como pueblo. La libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro. No confundir libertad con egoísmo. No confundir libertad con algo lo que se me antoja, ¿tá?, aunque al otro no le guste. Eso no es libertad. Eso es una forma macabra de egoísmo. Entonces, libertad sí, pero libertad para mantener, digamos, un bienestar social entre todos. Los pueblos de América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Está bueno vernos desde un punto de vista latinoamericano, o por lo menos desde un punto de vista sudamericano, y dejar un poco de lado el nacionalismo, ¿tá?, porque Artigas tampoco nunca peleó, digamos, por un país llamado Uruguay. Él tenía una concepción más amplia de la patria y nosotros también tendríamos que tener esa concepción de la patria. Sigo. La autoridad emana de vosotros y ella cesa ante vuestra presencia soberana. Todos los gobernantes deberían tener esa concepción. El pueblo no es un conjunto de idiotas a los cuales hay que gobernar, sino que el pueblo es el soberano a quien hay que respetar. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos, ¿verdad? Esto implica que tenemos que ser proactivos, tenemos que proponer, tenemos que obrar, hacer. No hay que quedarse de brazos cruzados esperando que las cosas salgan solas, ¿verdad? No existe un pacto expreso que deposite en otro pueblo de la Federación la administración de la soberanía. No venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Bueno, acá no venderé el rico patrimonio de los orientales al vil precio de la necesidad. Otra vez más quiero referirme al tema del egoísmo.
lamentablemente hay gente que atenta contra sus intereses de clase, contra los intereses populares, porque tal o cual político les da un beneficio particular para ellos. Sacrifican el interés de todo un pueblo, de toda una zona, porque alguien les dio un trabajo, alguien les sacó una pensión, alguien les dio algo particular, un beneficio para ellos, les dio un dinero. Entonces, traicionan a los intereses de clase por el bajo precio de la necesidad. Traicionan a los intereses de su pueblo al bajo precio de la necesidad. Así que otro tema más a considerar. Para que en modo solemne se exprese la voluntad de los pueblos en sus gobernantes. Que los indios en sus pueblos se gobiernen por sí. Cuando nosotros hablamos de hacer un municipio de Casaballe, cuando para poder gobernarnos nosotros mismos, que para poder determinar las cosas que pasan acá y que no venga alguien del centro a decir qué es lo que se va a hacer en la zona, ¿tá? Parece que estamos hablando de alguna locura. Artigas ya hasta hablaba de que los indios, ¿tá? Se gobernaran por sí mismos. ¿Por qué hoy no podemos nosotros, la gente de Casaballe, sentarnos a resolver qué queremos hacer con nuestro pueblo? Que no es un barrio, es un pueblo que tiene muchos barrios. Así que también a considerar eso. Que los más infelices sean los más privilegiados. Que los más infelices sean los privilegiados. Esto lo vimos 80.000 veces en la escuela, ¿tá? Y parece que una gran mayoría de los uruguayos no se acuerda de esto, se olvidó. Repite la mentira de la derecha de que el gobierno le regala la plata a los que no trabajan, de que el gobierno le regala la plata a los vagos, y es una mentira eso. Se dan ayudas sociales para personas que están en situación de emergencia, se dan ayudas a los más infelices, para que sean los más privilegiados, ¿tá? A madres que tienen hijos a cargo y muchas veces están solas, ancianos que no están en condiciones de trabajar y no pudieron sacar una pensión porque trabajaron tal vez muchos años en negro, se les da una ayuda para que puedan comer y sobrevivir. Eso es darle plata a los vagos, no, eso es tener un poquito de solidaridad, y sería bueno que se ayudara aún más a esa gente en necesidad. Sean los orientales tan ilustrados como valientes. Lamentablemente falta mucha educación, lamentablemente hay mucha ignorancia en el mundo, no solamente en Uruguay. Acordémonos de ser un poquito más ilustrados todos, por lo menos leer un poco más para conocer las cosas que están pasando a nuestro alrededor, y también darnos un tiempo para reflexionar, para pensar por qué pasan esas cosas, etcétera, etcétera, y qué podemos hacer al respecto, ¿verdad? Todas las provincias tienen igual dignidad e iguales derechos. Bueno, hoy podemos decir acá, por ejemplo, todos los barrios sí también tienen igual dignidad e iguales derechos. Nosotros también tenemos derecho a una parada de ómnibus, tenemos derecho a caminar por veredas, tenemos derecho tenemos que pelear organizadamente por esos derechos, porque difícilmente se levante alguien un día de buen humor y diga, che, vamos a hacerle veredas a los vecinos de Casaballe, si nosotros no peleamos, si nosotros no protestamos, si nosotros no organizamos la lucha y tomamos conciencia de nuestros problemas, y de la forma de resolverlos, seguiremos 50 años más con los mismos problemas. Dice, unidos íntimamente, unidos, otra vez más el tema de la unión, unidos íntimamente, luchamos contra tiranos que intentan profanar nuestros más sagrados derechos. Yo creo que los tiranos de hoy son las personas egoístas que buscan que los beneficios, en lugar de repartirse de una manera solidariamente, se vayan para una zona o se vayan para su zona. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tratar de que, bueno, no tener más beneficios que los demás, pero por lo menos tener iguales derechos y tener una visión solidaria de
de la sociedad. Y lo último, y ya terminamos con esto, y agradezco a mi esposa que en medio de un frío enorme me está filmando, dice: yo no soy vendible, ni quiero más premios por mi empeño que ver libre mi nación. ¿Ah? Esto tenemos que tenerlo en cuenta todas las personas que militamos en política, ¿sí? Yo no soy vendible, ni quiero más premios que mi empeño, por mi empeño, que ver libre a mi nación, que ver libre a nuestro país, que ver libre a nuestra ciudad, que ver libre a nuestro barrio, ¿sí? Libre de la pobreza, libre de la ignorancia, libre de la enfermedad, libre de una cantidad de problemáticas sociales sobre las cuales hay que trabajar. Feliz 19 de junio para todos, que pasen bien y no se olviden de Artigas en el resto del año.